Exacto. Muy bien. Ujú. Bueno, entonces comenzamos después de la nota grande. eh, Retomo pues como un poco el asunto. Freud está explicando el mecanismo que pudo haber eh, a partir el mecanismo que él pudo deducir de lo que ocurre con la paciente a partir de su contraste con lo que ocurre en la anamnesis, digámoslo así, o más que anamnesis, no, en la pequeña investigación que hace una de las pacientes tratadas con hipnosis, pero histéricas y que estaban siendo tratadas por el E. Breuer en su texto sobre historia sobre el historial de las histéricas, de la histeria. Entonces, contrasta con esta señora que tenía un chasquido justamente en dos ocasiones cuando se había impuesto ella misma. Es que eso es lo más bonito que fue en lo que terminamos la ocasión anterior. El conflicto no vino de afuera, ella misma se impone un silencio que finalmente no logra, vuelve como un chasquido que es involuntario, que ella no quisiera. ¿No? En esos momentos en que su hija está dormida o en que no hay que espantar a los caballos. Ahí habíamos quedado y vamos a continuar entonces en la página 159, eh, cuando Freud continúa diciendo eh, la inteligencia de este proceso no será completa hasta que no se tramite una cierta objeción. Ya va a empezar Freud a... ¿Cuál es la hipótesis central? Porque veo que hay algunos que de pronto no estaban en la ocasión anterior, y es que la voluntad, la representación contrastante, hay una representación de lo que el sujeto quiere hacer, un designio, por ejemplo, en el caso de la señora, amamantar su hijo, pero hay que pensar siempre que a ese designio le corresponde una representación contrastante, contraria, y en la histeria, esa representación contraria se disocia de la conciencia, se separa de la conciencia y olvidada, digamos inconsciente, va a tomar cuerpo, a hacerse acto en la impotencia, ¿sí? Entonces es una voluntad, me parece muy bonita la frase que le expresa, es una voluntad decidida, pero acompañada de una impotencia, ¿sí? Decidís que vas a hacer algo y todo tu cuerpo lo rechaza, como es en el caso de la señora para amamantar la niña, o en el caso de la señora que quería hacer silencio, pero su cuerpo la obliga a hacer el chasquido. Entonces, para poder aceptar, para poder trabajar y seguir trabajando sobre esa hipótesis, entonces, claro, el método de Freud siempre es así, busca las objeciones. Entonces es ahí donde vamos a leer. Victoria, yo aquí tengo el texto, pero hay que Ah, autorizar y compartir. hay que autorizarte para compartir. Sí, Ah, listo. Raquel, ¿estás por ahí? Sí, ya leí. Eso. Ah, Ya lo listo. puede hacer. Autorizarla, porfa. Muy bien. Ya Eso. lo puede hacer, Marlene. Ay, qué rico, muy listo. bien. Espérate, Sí, pues. sí, es mejor. Estamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Les aparece Sí, señora. Sí, así está empieza. bien Ajá, así. o hay que ampliarlo? Aquí dice Marlene, ha empezado la función de compartir. Sí. Todavía no ha llegado el texto. Ay, entonces, espere a ver qué debo hacer. Pero, Volve. Si a querés, ver, a ver.
deje de compartir y vuelva otra vez a compartir. A veces Bueno, sucedía así. Ajá. sí, vamos a ver. Ah, se quedó dando vueltas. Ah, ya. Ujú. Sigue hablando Ana Victoria. Entonces sí. Sí, vamos retomando. Incluso, bueno, los invito, aprovechando este lapsus, este paréntesis, a que si tienen preguntas sobre esto que acabamos de decir o recordar algunos aspectos, adelante. Ustedes saben que pueden participar en cualquier momento, ¿cierto? Es más, si quieren a retomar, voy a releer mientras que llega la última partecita, ¿cierto? Ujú. Em, la última partecita en la que quedamos, porque es muy bello esa última parte donde es Voy a Freud. intentar otra vez a ver cómo es. Hágale tranquila, que yo voy aquí repasando, en la que Freud, después de contrastar los dos casos, y en eso quisiera como también hacer algún énfasis, y ese es en el método de trabajo de Freud, que va haciendo y que va fundando también el método psicoanalítico. O sea, un caso se contrasta con otro para poder verificarlo. Freud tiene una hipótesis, una deducción de que seguramente lo que ocurrió con la señora que no podía amamantar a su hijo es algo del orden de una voluntad contraria, ¿cierto? Pero no tenía, digamos así, ninguna seguridad porque la señora no podía decir que ella había captado ese proceso en ella misma, no, es Freud el que lo deduce de todo el trabajo que hizo y de las manifestaciones sintomáticas que ella tenía. En ese contraste entre una voluntad decidida y un cuerpo impotente que no podía acercar a darle su pecho al niño. Eh, pero lo contrasta con, eso sí, y tal vez esto vale la pena recordarlo también, cuando él empieza el trabajo con la hipnosis, siempre nos ha dicho lo siguiente: la hipnosis nos muestra mucho de lo que es la fábrica del psiquismo humano, ¿cierto? Em, y una de las cosas claves que la anuda al trabajo hipnótico es la propuesta de Breuer, cuando Breuer bajo hipnosis no da la sugestión, no dice usted no va a tener más este síntoma, etcétera, sino que le pregunta a la paciente cuál fue el momento en el que se originó ese síntoma, cuál fue el momento en que la situación empezó, para tratar de establecer cuál es la causa. Entonces, Freud anuda al tratamiento hipnótico esa clave que es la pregunta y que es fundamental. Eh, y eso fue lo que hizo con esta señora del chasquido, que él le pregunta, bueno, ¿y cuándo fue la primera vez que ocurrió, cierto? Y ya ella empieza a contarle, bajo hipnosis, ella está hipnotizada, ella no lo recuerda y es cuando le dice, bajo hipnosis, ella recuerda que quería que su niña durmiera y que ella misma se dijo: tenés que hacer silencio, no vas a despertarla. Y después de que se dijo eso, al momentico viene el síntoma del chasquido. Eso se le quita con el tiempo y ya cuando ocurre en una tempestad, con los caballos que se espantan con cualquier ruido, ella volvió a decirse a sí misma adentro. Es muy lindo porque dice: pensé dentro de mí. ¿Cómo es que lo dice? Lo dice algo así, y pensé entre mí: ahora tienes que guardar total silencio para no despertarla. Y con lo de los caballos: ahora no tienes que gritar, pues se asustarían los caballos. Y ella no grita, pero tiene el chasquido. Entonces, sobre esa base, sobre esos dos contrastes, ese contraste metodológico, ya viene Freud a empezar a concluir. Dice: pude convencerme de que aquel chasquido no era un tic genuino, pues desde esa reconducción a su fundamento desapareció y no volvió durante años.
todo el tiempo que pude seguir a la enferma. Eso es de lo que se pudo convencer. Y luego dice, en cuanto a mí, fue la primera oportunidad que tuve de asir la génesis de un síntoma histérico mediante objetivación de la representación penosa contrastante, es decir, de esa objetivación de cuando la paciente logró poder establecer ese momento en el que existió en ella la voluntad, ella fue consciente de la voluntad contrastante. Entonces, es muy bello y entonces aquí es cuando va a venir a decirnos, dice, eh, o sea, mediante voluntad contraria. Entonces dice, la madre agotada por la angustia y por el cuidado de la enferma, la del chasquido de la niña, se propone no dejar salir sonido alguno de sus labios para no perturbar a la niña en su dormir tan trabajosamente obtenido. Y en cuanto, aquí me perdí yo, para no perturbar a la niña, y en su estado de agotamiento, la representación contrastante, concomitante, la que es inevitable, siempre está ahí, a saber que empero lo hará, demuestra ser la más fuerte, llega hasta la inervación de la lengua que acaso el designio de no emitir sonido había olvidado de inhibir. Atraviesa los labios cerrados y produce un ruido que a partir de entonces y sobre todo desde una repetición del mismo proceso con lo del caballo, permanece fijado durante años hasta que Freud pues le trabaja. Y no porque ella se quejara del síntoma, sino porque Freud nota ese detalle y hace la pregunta bajo hipnosis. Entonces aquí ya empieza, ahí sí. Si querés, ya sí aparece, Marlene, ponelo más abajito, donde dice más, aumentarle tamaño, porfa, para que se vea Ya la letra. apareció. Sí, señora, ya sí estamos Ay, qué viéndolo. raro. Ponele Aumento eso, el zoom. Muy ahí bien, ahí. aumentó. Eso, exacto, exacto. Página, ¿qué? Ahí está, ahí donde estás. Esa Ahí, 159. sí. Exacto, ahí, donde Ujú, dice la inteligencia de este proceso. sí, Listo, ¿querés empezar? sí. Listo, adelante. La inteligencia de este proceso no será completa hasta que no se tramite una cierta objeción. Ujú, Hay derecho a preguntar, ¿cómo es que llega a prevalecer justamente la representación contrastante a raíz de un agotamiento general que sin duda constituye la predisposición para que el proceso? Yo replicaría con el supuesto de que ese agotamiento es solo parcial. Agotados están aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen las bases materiales de las representaciones asociadas a la conciencia primaria. Las representaciones excluidas de esta cadena asociativa, la cadena de asociaciones del yo normal, las inhibidas y sofocadas no están agotadas y por eso prevalecen en el momento de la predisposición histérica. ujú. Bueno, releamos. Sí, Pero ¿alguna impresión? ¿Te quedó alguna impresión o alguien quiere comentar esta primera? pues esto de agotados, porque se repite en el párrafo Mm, varias veces, pero todavía no comprendo. Ajá, eso. ¿En qué consiste ese agotamiento general? Sí. Recuerdan que, por ejemplo, por eso él decía que la señora que no podía amamantar a su hijo, Ujú. eh, es porque había una circunstancia ocasional y era el agotamiento que había tenido por esa conmoción que implica en el cuerpo de la madre que da a luz por primera vez, ese agotamiento de ese trabajo, ¿cierto? De ese trabajo de parto. Pero eso es una situación ocasional, es una circunstancia ocasional. Puede ocurrir también que hay otros agotamientos del cuerpo por otras circunstancias, ¿cierto? Eh, Ujú. por ejemplo, la de la niña, pues la mamá estaba agotada de cuidarla todas las noches porque estaba enferma, ¿cierto? También habría un agotamiento del cuerpo, pero aquí vamos a ver que este agotamiento va a empezar a tener otra significación.
la misma, pero ya en otro terreno. Vuelva a leer, porfa, Marlene. Sí. La Sí. inteligencia de este proceso no será completa hasta que no se tramite cierta objeción. Hay derecho a preguntar, ¿cómo es que llega a prevalecer justamente la representación contrastante a raíz de un agotamiento general que sin duda constituye la predisposición para aquel proceso? Yo replicaría con el supuesto de que ese agotamiento es solo parcial. Agotados están aquellos Pero elementos. vamos por partes, porque entonces, lo primero es que se trata de una objeción, ¿cierto? La Sí, inteligencia del proceso sí, no una será cierta completa objeción. hasta que no se tramite la objeción. ¿Cuál es la objeción? Que hay derecho a preguntar algo, pues, o sea, porque ¿por qué prevalece justamente la representación contrastante cuando la persona está agotada, está cansada, cuando hay Sí. esa predisposición para que el proceso, pues porque podría prevalecer la otra, ¿sí? La del designio, la representación del designio. Quiero amamantar a mi hijo, ¿sí? Quiero hacer silencio para que mi niña no se despierte, pero resulta que la que prevalece es la contraria. Entonces, pareciera una pregunta como tonta, porque uno siempre dice, pues como estoy agotado, pues por eso es, ¿cierto? Decimos en general, pero no, Freud hace la pregunta y nos despierta en ese punto. Al contrario, porque si uno está tan agotado, pues quisiera hacer las cosas rápidamente, ¿cierto? Sería como, además porque hay una gran voluntad de hacerla. Y él dice, no, ¿por qué? No, el cansancio no es suficiente explicación. Y bueno, ¿qué nos replica? Lee Marlene, por favor. Sí, y la otra es la de las expectativas, ¿cierto? Designios y expectativas. Exactamente, que son los dos tipos de Sí, representación. yo replicaría con el supuesto de que ese agotamiento es solo parcial. Agotados están aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen las bases materiales de las representaciones asociadas con la conciencia primaria. Hasta ahí, entendamos eso, que está muy complicado. Sí, sí, hoy lo siento más complicado aún. Sí, ajá. El agotamiento del que está hablando, ¿cierto? ¿Cómo es que llega a prevalecer a raíz de un agotamiento general? Un agotamiento genera un cansancio que sin duda constituye la predisposición. Entonces, él dice, ese agotamiento corporal, o sea, de la madre que acaba de dar a luz o de la madre que estaba cuidando a la niña, ese agotamiento es parcial, es solo Ajá. parcial. ¿Por qué? Agotados están aquellos elementos del sistema nervioso que constituyen las bases materiales de las representaciones, las bases materiales. Yo aquí me atrevo a suponer que está hablando de las neuronas, ¿cierto? De todos los procesos neuronales que son la base, ¿sí? Que constituyen Sí, las bases materiales de las representaciones asociadas con la conciencia primaria. ¿La conciencia primaria es cuál? La primera conciencia, quiero amamantar a mi hijo. ajá. Ese es el designio, mejor dicho. La conciencia primaria es la conciencia que ella tiene de ese designio. Lo Ujú, mismo, no quiero hacer bulla para no despertar la niña. ajá. Conciencia primaria, ¿sí? Ese es el designio, lo que quieren. Sí, Ahí está muy bien. Eso está agotado porque es cuestión de energía. O sea, si estamos hablando de ese pensamiento, la energía que se gasta en esa asociación de representaciones ya está agotada, ¿sí? ¿Y qué es la que sí. tiene que ver agotados? Están aquellos elementos del sistema nervioso, pues las neuronas que constituyen las bases materiales de las representaciones asociadas con la conciencia primaria del designio, ¿sí? Ujú. Y continúa. Las representaciones excluidas de esta cadena asociativa, la cadena de asociación del yo normal, las inhibidas y sofocadas, no están agotadas y por eso prevalecen en el momento de la predisposición histérica. Exactamente. Se hace más comprensible con lo que acaba de decir.
Ujú, ujú, respecto a definir cuáles son esas bases materiales ujú. y que están agotadas, pero Están las agotados. otras no, Ujú, ujú, las ujú, otras no, y son las que prevalecen al momento de la predisposición histérica y están a ujú. disposición, sí, Exactamente. listas. Ajá. Eso. Sí, perdón. Sí, sí, ¿Se puede Luis. entender entonces que la Ujú. predisposición es a un agotamiento general, tal como lo explica más abajo, que dice que son agotamientos de la El agotamiento general general? es la predisposición, digamos así, el terreno fértil, ¿sí? Ujú. Para que surja el síntoma. ¿Mm? Ajá. Es el terreno fértil, Ah, digamos que la matica es el síntoma, entonces necesita un terreno fértil, está abonado, listico, el agotamiento está listico para que se dé, venga el síntoma. Ujú, está dicho de este modo, constituye la predisposición para que el proceso, ujú, este ujú. terreno fértil constituye la predisposición para que se dé ese Exacto. proceso. Solamente que él dice, es parcial, es decir, sí, es Ajá. necesario ese terreno fértil, pero no es suficiente para que surja la matica del síntoma, se necesita algo más. Sí. Ahora, ¿qué y por qué se necesita esto otro? Contar con lo que es la propuesta nueva de él en este momento, o sea, nadie había dicho esto antes, y es la representación contrastante. La representación contrastante que se genera porque siempre en todo proceso, ya sea de designio o de expectativa, siempre hay una certidumbre o una incertidumbre de que se pueda llegar a realizar ese designio o de que eso que yo esperaba que me ocurriera pueda pasar o no. Esa certidumbre o esa incertidumbre es la que va a hacer que a la representación de la voluntad, ¿sí? Tenga que haber la contraria, puede que no lo logre, es concomitante, es lógica. Entonces, está abriendo camino al inconsciente derechito, pues se está dando cuenta de que ahí está otra cosa, que es el inconsciente. Y ahí, ¿qué ocurre? Que esas representaciones que están excluidas de la cadena asociativa, ¿sí? Las inhibidas y sofocadas, esas están intactas, no se han agotado. Esas Ujú. tienen toda la energía del mundo, por eso prevalecen en el momento de la predisposición histérica. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tema, ¿sí? Y agotamos el tema. Estamos hablando, por ejemplo, los temas de moda, la guerra entre Israel y Hamas. Listo, podemos hacer una discusión 2 horas, conversamos y terminamos el tema, a las 2 horas concluimos y ya, se agotó, no había nada más que decir, todo se dijo, toda la energía que estaba dispuesta para esa conversación se agotó. Pero resulta que en un determinado momento alguien en esa conversación pudo decir, ah, pero eso es como en Ucrania y con Ucrania y Rusia. Sí. Y alguien le dice, no, no, cállate, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Toda esa representación que fue callada, que fue inhibida, que fue sofocada, se quedó intacta. Y si esa persona a la que le callaron se va para otra reunión, se va para su casa, esa energía está toda completica y entonces puede comentarle a sus allegados, vea, imagínense que estuvimos hablando de esto, pero a ustedes qué les parece la de Rusia y Ucrania, ¿cierto? Y empieza a hablar y hablar y hablar y puede hasta agotar el tema. ¿Por qué? Porque como había sido sofocado, estaba enterito, no había podido decirlo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que es cuestión de cantidades lo que se está moviendo, si se pudo decir o no decir. Aquello que te tuviste que callar quedó intacto, sin tocar. Hay que agotarlo. Y es la base también de la represión, ¿cierto? Porque cuando trabajamos en análisis de qué se trata, de que podamos decir
lo que no hemos podido decir durante muchos años. Entonces, al decirlo, al pensarlo, ya se agota, pierde toda su intensidad, toda su Cuando, capacidad. Ujú. cuando habla de un yo normal, está hablando de lo que conocemos como un yo fortalecido, entonces. Pues Dado. aquí Freud en este momento, incluso él ya va a hablar del yo. A ver dónde dice, él más adelantico va a hablar del yo, pero por lo pronto se trata de que hay un cuerpo, ¿cierto? Es el primer punto de un cuerpo que está cansado por algo, sí, que lo fatiga, y eso ya es un terreno fértil. ¿Para qué? Para que las representaciones que no se han agotado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta señora que quería amamantar a su niño, usted se imagina el designio que tenía y las expectativas, se imaginaba cómo lo iba a amamantar, cómo iba a engordar el niño, a alimentarlo bien, o sea, todo eso que ella estaba pensando es agotar la representación primaria, agotar todas las representaciones que tenían que ver con el designio, pero nunca se le ocurrió, a su conciencia no llegó la voluntad contraria y esa estaba ahí intacta. Así que cuando llegó el momento de amamantarlo, esa energía estaba ahí todita y esa que no estaba cansada, entonces se va a expresar en los síntomas que le impiden a la señora amamantar el niño o guardar silencio a la otra. Es eso. No, pues si esto no es el núcleo de lo que es la represión, pues yo no, no he entendido nada, pero sí lo ven, está ahí, pues son las bases, es la base. Después él va a pulir todas estas cosas, pero ya el fundamento está aquí, el fundamento está aquí, muy bello. Bueno, Bueno, Ana, mm, sí, sí, Perla, sí. bueno, buenas tardes. Buenas. Sería como un Ujú, poco lo que ocurre cuando se, se inicia un análisis, o sea, ujú, pensaba un poco como el motivo de consulta, ujú. como que está ahí constantemente, pero que realmente cuando se empieza a dar como el espacio y la posibilidad para irlo pensando y hablando, entonces se pasa como a esta otra parte un poco a lo que no está agotado, a lo que no está como tan escuchado, no sé, yo lo voy Exacto, entendiendo así. exacto, exacto. Y sabes que me haces acordar de la expresión de Lacan, cuando ya se apaga la sed del síntoma, ¿sí? Cuando ya no tiene más energía, ya bebió todo lo que tenía que beber o ya se gastó todo lo que había que decirse alrededor de esos núcleos traumáticos o esos núcleos sintomáticos. Exacto, es así. Mm. Entonces es cuestión de goce. O sea, cuando hablar de energía es cuestión de goce, sinceramente. Y de la posibilidad de agotar también, está también la posibilidad de agotar, de pensar, de que el proceso de representación pueda agotar también la energía que había disponible para el proceso. Eso. Mm. Muy bonito. Mm. Ok. Y yo quisiera, sí, Perla, ibas a decir más. No, que Ujú. esto que decías como del goce, que siempre va como de la mano con el síntoma, ¿no? Como que siempre se va cambiando la forma de gozar y al mismo tiempo también el síntoma Ujú. va cambiando, pero era nada Exacto. más eso. Mm. Exacto, porque ahí está la dimensión como del goce, está la dimensión También del sujeto del inconsciente, que es un poco este. Él capta la señora cuando logra reconocer que ya se dijo que hiciera silencio, que no iba a hablar. Ahí está el sujeto del inconsciente que está buscando la causa, ¿sí? Y que encuentra alguna respuesta. Ese también es distinto al sujeto del goce, ¿cierto? Que es el de las cantidades de satisfacción que se logra
si se pudiera cumplir el designio por completo o si se pudiera cumplir la expectativa a favor del sujeto, que es lo que él dice, que por eso yo les decía eso fue ya hace como 3 o 4 sesiones, el ABC de psicoanálisis estaba ahí en esa dimensión que va a dar marco a los tipos de representaciones y que me parece que siguen siendo muy válidos. Ha habido otras cosas más, pero esos fundamentos están ahí. Y saben que, imagínense que en estos días me quedé Porque ustedes saben en psicoanálisis leemos horizontal, la secuencia de la historia, pero también de manera vertical, en el sentido de buscar los significantes que se repiten, como en análisis, ¿cierto? ¿Qué es lo que se repite? Porque en eso que se repite hay algo importante. Y me llamó mucho la atención, porque tal vez algunos de ustedes conocen que eh, me ha interesado mucho el texto de Lacan del tiempo lógico. ¿Y saben cómo se llama ese tiempo lógico? El tiempo lógico y el acerto de certitud anticipada. La certitud, que es aquello que aquí Freud está diciendo que es, digamos así, el origen o lo que está en el inicio, en el fundamento de lo que es la representación contrastante. La certidumbre de si digo o si se va a cumplir el designio o no. Y en esta certitud anticipada del tiempo lógico es cuando el sujeto, después de algunas vacilaciones, después de algunas consideraciones, después de gastar, de agotar las representaciones del problema que tiene entre manos, puede concluir con certitud, formular con certitud una conclusión. Me llamó mucho la atención porque estaba ahí. Y también me encontré la palabra designio en los escritos de Lacan. Lacan tiene una serie de textos de varios años y los recoge y los publica en 1966. Y Cada parte, cada grupito de textos, él le hace como una especie de prólogo. Y hay un prólogo que se llama De un designio. Y es muy bello porque es de un designio y adivinen con qué tiene que ver, justamente con la transmisión del psicoanálisis y con su propia enseñanza, el designio que él tiene de la transmisión. entonces, Parece que son significantes, ahora podemos decir así, o términos que no son anodinos y que no están ahí como para la prehistoria, pues como para archivar, como si fuera mera historia, ¿no? Es que tienen toda digamos así, toda la actualidad de fenómenos que son vivos de los problemas del psicoanálisis. Bueno, quería decir como eso. Bueno, continuemos. Victoria, eso que Sí. usted dijo, los tiempos lógicos, no sé si usted vio lo de biblioteca sobre el cine que le presentó Sofía, Sí, y en esa película, y ella logra y ella muestra ahí como esos tiempos lógicos con mucha claridad sí, y con esos pasos, uno de los que usted menciona y otros, es ajá. muy claro en eso, sí, Es interesante. bellísimo, es Ujú. muy, la película lo muestra. Eso no implica que uno no pueda leer la película desde otros puntos de vista, desde el punto de vista del goce, que uno lo pueda leer desde el punto de vista del cuerpo, que uno lo pueda leer Ajá. desde otros muchos puntos de vista, pero el tiempo lógico también se deja leer, ¿cierto? Como si fuera Sí. a mirar uno de los registros. Se deja leer y muy bello, se lo recomiendo a quienes no han visto esa grabación. Sofía hace un análisis Interesante. muy certero, sobre todo porque lo habíamos trabajado. ¿Cuál es la clave del tiempo lógico? Los cortes, los puntos de vacilación. Y cuando vos tenés en un proceso 2 puntos de vacilación, ya estás ahí en la orientación de que por ahí hay un tiempo lógico, y es lo que ella hace en la película. Muestra los 2 puntos de vacilación de Sí. la chica, justamente con el hecho de si es madre o no es madre, ¿cierto? Con todo lo que hay Ajá. ahí. Y finalmente es el acerto, el acerto. Sí. Ella ¿cómo se decide llama? definitivamente me voy. Y la decisión implica un acto
porque es de lo que se trata finalmente, de si se pasa o no al acto. ¿Cómo Eh, se llama? ¿Cómo se llama? lo pueden ver en el YouTube de Medios de la ANEL Medellín, en la De cine, la película se llama Alias María. Ustedes lo ven ahí en el YouTube. Ahí está. Un comentario de Sofía, una noche, ¿cómo es? Lecturas, experiencias de biblioteca se llama. Experiencias de biblioteca, sí. Y ahí es de las cosas, Sí, yo estoy de acuerdo. Mario Elkin dijo ahí, pude entender el tiempo lógico. Sí, Es un texto que casi nadie lee y que es muy difícil de entender. A mí me ha llevado años y todavía hay cosas que todavía no logro captar. Pero ahí con la película se nos muestra un poco es más esclarecedor, didáctico, sí. sí, más esclarecedor. Y de eso se trata, de que lo aprendamos a reconocer en todos los momentos, porque es que eso no es un invento, eso no pasó de moda, eso es absolutamente vigente. Y es más, también he escuchado que el tiempo lógico ya es del primer Lacan y no funciona, que tiene un tiempo lineal, que no sé qué. No, es el tiempo lógico implica un tiempo retroactivo, que ahí hay un trabajo de retroactividad que implica un gasto de energía, que implica un pensar, ¿cierto? Un pensar en términos del inconsciente. Entonces, De hecho, Ana Victoria, ustedes tenían un trabajo con eso, con Sofía, claro, creo que el año claro. pasado. ¿En Sí, qué quedó? eso fue, bueno, aquí estamos haciendo como una digresión, pero bueno, es simplemente que, pero bueno, Marlene, a ver, no me choca, porque es Porque nos traer, aporta. es actualizar un Ajá. texto que estaba muy olvidado, cae bajo la represión, obviamente, un texto que está muy olvidado y que es fundamental, a mi juicio, que es ese del tiempo lógico. Entonces, cuando estuve en la comisión de carteles con Marlene y con Jader y con Carlos Germán, nos propusimos ver cómo funcionaba el tiempo lógico en el cartel, que era posible. Es una elección, no es una obligación, pero quien quiere asumirlo lo puede empezar a tratar de escuchar. Entonces, trabajamos mucho, 2 años sobre ese tema, el tiempo lógico en el cartel y en la enseñanza de Lacan, que además Lacan lo está mencionando hasta en los últimos seminarios, y con novedades, con cosas ricas. Es delicioso esa perspectiva, esa última perspectiva que valida retroactivamente la primera. Entonces, ese trabajo, desafortunadamente, por motivo. Marlene, Sofía no pudo continuar con nosotros, pero se incluyó en el cartel de cine y vea, yo diría que eso fue un trabajo intercarteles, Sí. un trabajo intercarteles porque ella a partir de los elementos que tuvimos lo aplicó a la película y mira, fue una cosa Sí. bellísima. Yo les dije, eso es como el momento de Concluir del cartel, ¿cierto? fue muy bello de la comisión de carteles, entonces que quede ahí, que cuando tengan dudas sobre el tiempo lógico puedan ir a esa película y esclarecer cosas. Muy bello. Gracias, Marlene. A usted, Y Ana Victoria. nosotros Tratamos de leer eso, lógicamente. Acuérdense, hicimos un instante de ver sobre la hipnosis, cortamos, es un tiempo de corte porque necesitamos más elementos para poder continuar. Así que bueno, pues continuemos con estos elementos que nos van a permitir poder comprender eso que ha sido el título del afiche, ¿cierto? Lo que nos dice Lacan. La hipnosis, el tratamiento hipnótico se separa del tratamiento analítico en la medida en que el analista no pone el ideal en el lugar del objeto A. Eso es lo que estamos tratando de entender. Así que continuemos. Miren, por ejemplo, esa primera manera, cómo Freud no pone el I, es decir, la indicación, la sugestión, no la pone en el lugar del objeto A en la medida en que hace surgir el sujeto al que le hace la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez o cuál fue la causa? ¿Cuál fue el desencadenante o el primer momento en el que usted sintió ese síntoma? Bueno, ahora sí, retomemos la senda. Tal Retomemos. si le damos la voz a Luis. Luis, ¿quiere leer?
Ujú, Bueno, gracias por... ujú, ¿Dónde comienzo? Ahora bien, Ahora ujú, bien. ujú, Ahora bien, todo ujú, conocedor de la histeria echará de ver que el mecanismo psíquico aquí descrito no solo es capaz de esclarecer accidentes histéricos aislados, sino grandes fragmentos del cuadro sintomático de esta afección, así como un notabilísimo carácter de ella. Si tenemos en cuenta que las representaciones penosas contrastantes que la conciencia normal inhibe y rechaza son las que en el momento de la predisposición histérica salen a la luz y hallan el camino hacia la inervación corporal. Habremos sido la clave para entender también la especificidad de los delirios del ataque histérico. No es casual que en las epidemias de la Edad Media los delirios histéricos de las monjas consistieran en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, o que justamente en muchachos bien criados, como lo pone de relieve Charcot, sobrevengan ataques histéricos en que se da rienda suelta a toda clase de travesuras de pillastres callejeros y a desaguisados. Las series de representaciones sofocadas, laboriosamente sofocadas, son las que aquí, a consecuencia de una suerte de voluntad contraria, se transpone en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico. Y hasta quizás el nexo sea a veces más íntimo, a saber, que justamente en virtud de la sofocación laboriosa se produzca aquel estado histérico, cuya caracterización psicológica por lo demás no he entrado a considerar aquí. Solo trato de explicar por qué, suponiendo ese estado de predisposición histérica, los síntomas presentan el aspecto que de hecho les observamos. ujú, ujú. Muy bien. Bueno, releamos. Ujú, ujú, De vuelta, a ver, ujú, párrafo. ujú. Ahora bien, todo conocedor de la histeria echará de ver que el mecanismo psíquico aquí descrito no solo es capaz de esclarecer accidentes histéricos aislados, sino grandes fragmentos del cuadro sintomático de esta afección, así como un notabilísimo carácter de ella. Ujú, tres cosas, ¿sí? Exacto. Decilos, Marlene. Ajá. no, Los lo estás he hecho subrayando. bien. El mecanismo, exacto, el mecanismo psíquico es uno. Ese Ajá, mecanismo, perdón, ese mecanismo explica varias cosas. Uno, los accidentes histéricos aislados, ¿sí o no? Ese es el ah, primero. sí, Dos, los grandes fragmentos del cuadro sintomático de la histeria. ¿Mm? Bueno, nosotros no somos conocedores de esos cuadros, no, no tenemos esa idea, pero bueno, por lo menos tenemos esos dos puntos. y El el accidente tercero, histérico, exacto, el accidente histérico es el de de las dos señoras y este pues el grande. Y tercero, un notabilísimo carácter de la histeria. Vamos a ver cuál es ese carácter. Ujú. Ese mecanismo que está descrito. Ok. Seguimos. Sí. Si tenemos en cuenta que las representaciones penosas contrastantes que la conciencia normal inhibe y rechaza son las que en el momento de la predisposición histérica salen a la luz y hallan el camino hacia la inervación corporal. Habremos sido la clave para entender también la especificidad de los delirios del ataque histérico. Ujú. No es Cuarto. caso... perdón. Cuarto, perdón, cuarto. No sé, me dicen si es. Acuérdense que controlamos la lectura. Yo porque estoy coordinando, pero me pueden interrumpir porque no estoy segura. Entonces no son solamente tres. A ver, son, para esclarecer, los accidentes histéricos aislados, los grandes cuadros histéricos y un notabilísimo carácter. Ahora,
si se tiene en cuenta estas representaciones penosas contrastantes que la conciencia normal inhibe y rechaza, que esas contrastantes son las que en el momento de la predisposición histérica salen a la luz y hallan el camino hacia la inervación corporal, si eso es así, habremos, a ver, ¿cuál es esa predisposición histérica? El cansancio, ¿cierto? Porque es el cansancio del que se habló ahorita, como el terreno fértil, pues, si continuamos con la metáfora, que es ese cansancio por agotamiento. No, Sí, sí, Satríalo, no te escuchamos. sino que pues, me lo perdí antes de pronto, que a mí me da la impresión de que, hola, no se escucha. Bueno, sigan. Se entrecorta, sí, seguí. Ahí sí te estábamos escuchando. ¿Qué? Ay, no, ahí se escucha. Sí, ahí sí. Ay, no, es que tengo el internet muy mal. No, que a mí me ha parecido que Freud viene diciendo hace ratico, pues habla como de la predisposición que no todas las personas tienen. Y digamos que pues, yo le estaba entendiendo como que hay personas que desarrollan un cuadro histérico sin tener predisposición ante un evento como de monto muy alto, pues de monto muy alto, pues hablando como en términos económicos, ante un evento pues como muy importante pueden desarrollar como el cuadro histérico, pero otras personas con predisposición ante estímulos leves pues como que se desencadena. Entonces yo pensaría que el cansancio no es la predisposición, sino la predisposición es esa de la que él ha hablado como predisposición que tienen algunas personas que se les puede pues como ver desde pequeños a veces y así, y el cansancio sería pues como una de esas pequeñas cosas que en alguien predispuesto puede desencadenar. Pues me ha parecido como así, pero bueno, yo me perdí el principio de la lectura, entonces de pronto estoy por donde no. Porque es que sí, cuando habló de la predisposición, lo habló del agotamiento general, que sin Bueno. duda está ahí en la página anterior. Satria dice, hay derecho a preguntar cómo es que llega a prevalecer justamente la representación contrastante a raíz de un agotamiento general que sin duda constituye la predisposición para aquel proceso. Entonces ahí dice que eh, replicaría que el supuesto de que ese agotamiento, yo replicaría con el supuesto de que ese agotamiento es solo parcial, o sea, que no es la causa, realmente un poco lo que estás diciendo, ¿cierto? No es tanto el agotamiento, la causa es esta, y ya lo va a acabar de comentar. Pero en un primer momento había esa predisposición, por eso es la objeción que él está tratando de aclarar, qué lugar va a tener ese agotamiento como predisposición, es decir, la madre que por el gran trabajo de dar a luz, podría uno decir que facilitaría el hecho del síntoma que le impide amamantar al niño, o la señora que estaba muy cansada de cuidar a su niña, ¿cierto? Entonces aquí nos va a decir Por que ejemplo, en el justamente caso, no es eso, no es esa la causa. Ujú, y en el ujú. caso que él nos, pues en este caso de la señora de la amamantada, él sí nos dijo al principio que ella no tenía una especial como predisposición, pero sí tiene estas cosas que la predisponen, que son ese agotamiento. Ocasional, eso es ocasional, es ocasional. Ujú, Ay, sí, exacto. gracias. Bien, sí. Sigamos entonces, porque ya ahí lo que nos va a explicar es cómo esa predisposición, supongamos que sea, eh, porque lo va a coger con las monjas y con los muchachos, ¿sí? Ana, Sí, decir. una pregunta. Esas Sí. representaciones contrastantes no se agotan, no, pues como no, No, eso, no se agotan. eh, no se detienen, sino que siguen hasta tanto no sean habladas y sacadas. exactamente, exacto. Ujú. Eso es lo que él está descubriendo acá. Es lo que está Mm. descubriendo, justamente.
Mm. Bueno, sigamos entonces con esto del delirio. Ujú. No es casual. Ajá. No es casual que en las epidemias de la Edad Media los delirios histéricos de las monjas consistieran en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado, o que Ujú. justamente en muchachos bien criados, Que dejemos ahí, si querés, para que miremos cómo se da ese delirio de las histéricos de las monjas, ¿cierto? No es casual que esos delirios histéricos consistieran justo en todo lo contrario. Imagínese una monja diciendo graves blasfemias y un erotismo desenfrenado. Ahí está Todo lo lo que... contrastante. Claro, claro. Ujú. Pero ellas están perdidas, no es una cosa voluntaria, ¿cierto? Están Ajá. en el delirio. Es la representación contrastante la que pudiera explicar que en esas epidemias, que entre otras cosas me llama la atención, epidemias de la Edad Media, con las monjas ocurriera justamente esa manera de que la representación contrastante de todas maneras está ahí, pujando por salir. Y bueno, encontró el medio del cuerpo, listo. Aquí encontró del delirio, parece. Vamos a ver. O sea que también explicaría el delirio. Y con los muchachos, ¿cómo es? Ujú. o que justamente en muchachos bien criados, como lo pone de relieve Charcot, sobrevengan ataques histéricos, en que se da rienda suelta a toda clase de travesuras de pillastres callejeros y desaguisados. Oigan, ¿ustedes qué dicen de esa frase? Ujú. Pues, Las, sí, ujú. las series de representaciones sofocadas, No, laboriosas, pero dame un segundo porque a mí sí, sí, yo sí, o sea, ¿ustedes se imaginan uno qué concibe? ¿Cómo concibe uno las travesuras de pillastres callejeros? ¿Qué más dice? Pillastres callejeros y desaguisados. O sea, cuando los muchachos salen a hacer de las suyas, o Ujú. sea, usted, ¿qué decimos nosotros ahora? Eh, eh, ¿Cómo lo podemos decir? Son maleducados, son actos contra la civilidad, bueno, no sé, mil cosas. Pero es ¿a como que quién se le había, ocurre? que había, Sí, decí Luis. que había un corral cerrado, de pronto se abre la puerta del corral y salen todas esas cosas que estaban. Exacto, pero lo más singular es que no es que sea una cuestión voluntaria, sino que está diciendo que es un ataque histérico. O sea, concebir que si se trata de un muchacho bien, ¿cómo es que eso sí tiene que ser? Un muchacho que ha sido bien educado, muchachos bien criados, que han Ajá, tenido que sofocar muchísimo todos estos comportamientos en ese instante concebirlo como un ataque histérico porque es el resultado de un paso al acto de la voluntad contraria. Oigan, pues eso no se lo va a creer nadie, pero dígame, increíble. Ahora, esta también a mí me asombra esto de que los delirios histéricos, pues que siempre se ha pensado que el delirio es solamente psicótico, ¿no? Hay delirios histéricos y él lo mira desde acá. Ahora pues que estamos actualizando el tema del delirio para el Congreso. Me llama la atención encontrar esta nota acá. Y para las monjas se habla de delirios histéricos y para los jóvenes se Ajá. habla de ataques histéricos. Eso, mire qué belleza. Eso es la clínica muy fina, porque ellos pasan al acto, ellas como que no. Ah, qué Graves, bien. ajá, en graves blasfemias y un erotismo desenfrenado. Bueno, ahí vamos. Sí, sí, Luis, continúe, porfa. Las Donde series. Mm. las series de representaciones sofocadas, laboriosamente sofocadas, son las que aquí, a consecuencia de una suerte de voluntad contraria, se transponen en acción cuando la persona cae presa del agotamiento histérico. Ujú, ujú. Y hasta quizás el nexo sea a veces más íntimo, a saber que justamente en virtud de la sofocación laboriosa se produzca aquel estado histérico, cuya caracterización psicológica por lo demás no he entrado a considerar aquí. Solo trato de explicar por qué
suponiendo ese estado de predisposición histérica, los síntomas presentan el aspecto que de hecho les observamos. Ujú. Devolvámonos a esa frasecita, ¿cierto? Ujú. Y hasta quizás el nexo Sí. sea a Y hasta, veces más íntimo. Ujú. y hasta quizás el nexo sea más íntimo, a saber, que justamente en virtud de la sofocación laboriosa se produzca aquel estado histérico. Exacto. Es el cansancio, ¿sí? Esa predisposición ahí, digámoslo así, eh, está dada porque hay un gran trabajo en la sofocación, una sofocación que dice laboriosa. ¿Se imagina cuánta energía tenían que gastar las monjas de esa época para evitar que a su cabeza llegaran las imágenes eróticas o poder decir blasfemia cuando estuvieran enojadas? ¿Cuánto tenían que esforzarse en decirse a sí mismas, eso no se dice, eso no se puede? Y lo mismo los muchachos, ¿cierto? En su formación bien criados, pues cuánto tenían que evitar decirse que querían hacer otra cosa distinta a obedecer. Y bueno, viene en el ataque. Es mucho el cansancio, eso cansa, ¿sí? ¿Se puede decir, perdón, que es el camino contrario a la sublimación? Sí, pues, ¿por qué? ¿Por qué contrario? Ujú. Porque la Porque, sublimación sería, digo, sí. Otra claro, elaboración. claro, claro. mm, mm. Sí, se hace algo con aquello con lo que, ¿cierto? En el tiempo libre, ¿cierto? Hacer algo que fuera en otro orden, pero no. Aquí es, la cuestión, la clave es que se disocia de la conciencia. Acuérdense que en cambio, en la neurastenia, las dos voluntades los dos tipos de representación coinciden y hace que haya otra lo que él dice, una debilidad de la voluntad en la neurastenia, mientras que aquí hay una perversión de esa voluntad. Vamos a ver, continuemos a ver qué más nos dice. Sí, vamos a qué hora es. Ujú, En líneas generales. En ujú. líneas generales, la histeria debe a este salir a la luz la voluntad contraria, el sesgo demoníaco que tan a menudo presenta, rasgo que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido y verse obligados a denostar lo que les es más caro y a ponerlo bajo sospecha. La perversión histérica del carácter, esa pesadilla, esa cosquilla de hacer lo malo, de tener que enfermarse cuando lo que más ansiosamente desean es la salud. Quien conozca a enfermos de histeria sabe que esta compulsión harto a menudo aqueja a los más. Nos pasamos de párrafo, Marlene. Sí, a los más momentos. Es que estaba buscando la palabra denostar. Ya, sí, sí. A los, Los más, a ver, Intachable. A ver, intachables caracteres. Pero habría que perdón. Harto a menudo aqueja a los más intachables. caracteres exactos, que durante un tiempo quedan sin remedio a merced de sus representaciones contrastantes. ujú, ujú, La pregunta exacto. acerca de lo que... No, Adela, nos devolvemos a ese párrafo. Incluso Bueno, ya va aquí. retomemos ahí, sí, retomemos. Aquí también aplicamos tiempo lógico, nos toca leer y releer Sí, para tratar de ir captando esto. Perversión, sí. Eh, sí, en La líneas, perver- en líneas ah, generales, En aquí. líneas generales, la histeria debe a salir a luz la voluntad contraria, el sesgo demoníaco, que tan a menudo presenta rasgos que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían, en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido y verse obligados a denostar
lo que les es más caro y a ponerlo bajo sospecha. Imagínese, sí. Ujú. Ese carácter, ese sesgo demoníaco, bueno, haciendo alusión pues a las monjas de la Edad Media, pero queda esclarecido, no es que estén poseídas por el demonio, sino que la histeria debe a este salir a la luz de la voluntad contraria, ese sesgo demoníaco que tan a menudo presenta. Ahora, ¿en qué consiste ese sesgo demoníaco? Miren, a ver, eso lo podemos ver o en nosotros o en los analizantes. Dice, rasgo que se exterioriza en no poder los enfermos hacer algo justamente en el momento y el lugar en que más lo ansiarían. No lo puede, es cuando más lo quieren hacer y no pueden, ¿sí? Y en hacer exactamente lo contrario de lo que se les ha pedido. 2 y 3, verse obligados a denostar. Denostar, ¿qué dijiste que encontraste, Injuriar Marlene? a alguien con la palabra. Injuriar. Alguien de palabras. Y verse obligado a injuriar, a insultar, Sí. lo que les es más caro y a ponerlo bajo sospecha. Lo que es más caro. Insultar a alguien que quiere, ¿cierto? Que no entienden por qué, ¿cierto? Ok, ahora la siguiente oración, releámosla. La perversión histérica del carácter, esa cosquilla de hacer lo malo, tener que enfermarse, cuando lo que más ansiosamente desearían es la salud. Quien conozca a enfermos de histeria sabe que esta compulsión harto a menudo aqueja a los más intachables caracteres, que durante un tiempo quedan sin remedio a merced de sus representaciones contrastantes. Exacto, como la señora que amamanta, que no pudo amamantar al bebé, o sea, que no podía, estaba a merced de sus representaciones contrastantes, y lo decimos así. Y si te devuelves un instante, eso aquí, porque me llama la atención que él había señalado lo del carácter, ¿cierto? Yo no sé si hay algún problema de traducción arriba, pero dice la perversión histérica del carácter. ¿En qué consiste? Pervertir, que ya había hablado de la perversión histérica, esa perversión histérica del carácter. ¿En qué consiste? Es esa Sí, cosquilla de esa hacer lo cosquilla de malo. hacer lo malo. Ujú. Qué O bonito. sea, de tener que enfermarse cuando lo que más se desea es la salud, ¿cierto? Y ya nos pone, ¿cierto? Quien conozca a enfermos de histeria sabe que esta compulsión a menudo aqueja a los más intachables caracteres, ¿cierto? De quien nos espera, que durante un tiempo pueden quedar a merced de sus representaciones contrastantes. Muy bien. Bueno, cambiamos de párrafo, cambiamos de lector. ¿Alguien más quisiera leer en voz alta este parrafito? Yo creo que con este ya vamos terminando. ¿Alguien quisiera? ¿Se anima? Que no sean Marlene ni Luis, que ya. ¿Quién se anima a leer? Adela, ¿te anima? Melisa. Melisa, Hola, y de pronto. hola, Hola, sí, ¿me Melisa. escuchan? Sí, Melisa, Listo, adelante, listo. Ok, adelante. Qué bueno. Qué rico. Bueno, ¿Dónde está subrayado, cierto? La Sí. sí. pregunta, ok. Ajá. La pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal. A ella se respondería que ni siquiera se produce. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, están presentes. Vale decir que la correspondiente alteración material se mantiene. Son acumulados, pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras, hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Muy bien. Volvamos a releer la primera oración, porfa, Melisa. La pregunta acerca de lo que acontece con los designios inhibidos parece carecer de sentido para el representar normal.
Para lo cotidiano, pues, o sea, ¿de dónde se te ocurre hacer una pregunta por que haya designios inhibidos o focados, ¿sí? Y su influencia. Para el representar normal, pues pienso yo que para lo típico. Muy bien, seguí. A ella se respondería que ni siquiera se produce. Ajá, que ni siquiera se Se producen. producen que esos designios. Los designios inhibidos, es decir, Inhibidos. los designios contrastantes. Ajá. Exacto. Ujú. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, están presentes. Vale decir que la correspondiente alteración material se mantiene, son acumulados. Pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras, hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante. Ujú, ujú. Muy Mm, literario, pues dicho muy literariamente, ¿cierto? sí, y muy bello, sí, Sí, sí. sí. O sea, el estudio de la histeria muestra eso y de una lógica, pues, de una lógica exacta, precisa. Hay que buscar esa representación contrastante, porque no podría pasar desapercibida, ¿cierto? No se puede concebir que haya habido una representación diferente. Por ejemplo, si alguien llega y se queja de que no puede, digamos así, dejar a la persona que le hace sufrir, ¿cierto? Sabiendo que quiere. Bueno, si sabiendo que quiere dejarla, ¿qué sería buscar la idea contrastante? ¿Qué se les ocurre? Si una persona dice, es que yo quiero dejarlo. ¿Se apegaría más o qué? Estaría, Pero busquemos, hagámosle la lógica. ¿Cuál sería la representación contrastante que el psicoanalista tendría que esperar en la asociación libre o con los indicios? Ella quiere dejar a la persona que la hace sufrir. Eso sería que un designio o una expectativa. un designio, ¿no? Sí, es un designio, sin duda, un Sí. designio. Yo quiero dejarlo, me hace Ajá. sufrir, quiero dejarlo. Bueno, Tendría que listo. ser un designio. Claro. ¿Cómo? Tendría que ser un designio. Tendría, Sí, sí, porque es una voluntad, el designio es lo que yo mismo quisiera, ¿cierto? El propósito que yo me digo a mí mismo, no que nadie me dice o haga esto, no, es algo que yo misma quisiera hacer. Ese es un designio. Y ella dice, quiero dejar a este hombre que me hace sufrir. Entonces, ahí eso es el designio, ¿cierto? Es lo que está en la conciencia. Y Pero, lo, sí, lo contrastante sería, por ejemplo, pues en el caso práctico sería que lo persiguiera, que estuviera todo el tiempo hablando hablando, no, pues estando en presencia con él, al contrario de lo que, de lo que es exacto, del designio. Lo, exacto. Pero entonces, ese sería el acto. Pero ¿cuál sería el designio? ¿Cómo se formularía? el, el, el designio que lo quiero dejar o no Sí, ese es el consciente. es. Y Y el el, contrastante, eh, pues no sé, Es ¿cómo que se lo busca, formularía? ¿no? No sé. ¿Cuál, A ver, Melissa? por ejemplo, Sí, dale, decía. dale. No, que decía que es cuando lo más lo busca, ¿no? Cuando está como más detrás de él o algo así. Exacto, esos son los actos que nos muestran que hay un designio que pasa al acto. Pero ¿cuál sería ese designio? No, Trataríamos de buscar hacerlo análogo a lo que le dijo la paciente a Freud bajo hipnosis. Tiene que ser que esa persona se haya dicho a sí misma lo contrario, es decir, no lo puedo dejar. no Ok. lo puedo, no. o si lo dejo No pasar No lo quiero. cosas. No,
No No, lo porque debo. No lo no, quiero dejar. eso es, no lo quiero dejar, la misma frase, pero con el no, el no. Ella tuvo que haber, Como, ajá, como la sí decía, paciente de la amamantada. O sea, ajá, lo que ella quiere es amamantarlo, ujú. pero no lo amamanta, que sería el acto, como por ejemplo no dejar al hombre. Sería equivalente a que no lo puede amamantar. Y el designio contrario es que ella no lo quería amamantar. Ya no me acuerdo. Pero sí, Satría, ¿por qué? Porque es que ya, para ella solo es consciente el hecho de que ella quería amamantar a su hijo y estaba enojada, estaba furiosa porque no lo había podido hacer, ¿sí? Y se enoja con Freud, todo el mundo paga, pues, pero ese era su designio. Lo que ella se le escapa es en qué momento, en algún momento ella tuvo que haber pensado, no lo quiero amamantar. Y ese no lo Ah, es quiero que el caso amamantar. no nos lo mostró. Eso no porque Porque esa, no porque ajá. ella no estaba bajo hipnosis, ella no era no podía hacerlo, por eso es que Freud acude al caso de hipnosis donde sí pudo encontrar que la paciente pudiera encontrar la representación contrastante. Entonces, Con sí, ella, la hipnosis de Freud fue solamente diciéndole, pues como dándole sugestiones de que sí podía, pero entonces él dijo, podemos deducir como la representación contraria, pero ya en este otro caso no solo deducirlo, sino que ella lo pudo pues ver, lo pudo decir bajo hipnosis, así, sí, sí. Entonces, exacto, digamos entonces que, ya eso ajá. ah, Ese no, en esa, dale, perdón, ese no, no dale, sería dale. el que está en el reino de la sombra y aparece como, ese, eso queda ahí como rezagado. Apoderado del cuerpo, pero entonces lo más importante, que es que eso es lo que se nos escapa, Lacan diría la línea significante, el registro significante, porque si voy solamente a los actos, ¿cierto? Ella dice, yo lo quiero dejar, pero lo estoy llamando, estoy mirando en el celular, lo sigo, no puedo. Ahí sí, ok, es una paradoja, pero no estoy encontrando ese momento en que ella se dijo a sí misma, sé que me hace daño, pero yo no lo quiero dejar. Esa es la contrastante que a ella se le escapa en algún momento y que se hace acto, como el caso, ahí sería ataque, como el caso de los muchachos, ¿sí o no, Luis? Porque no, ya eso se hace acto, porque finalmente ella hace cosas, son actos donde no lo deja. Por eso va y se queja de que quiere dejarlo, pero no puede. Entonces, ante eso lo que necesitamos buscar es ese designio contrastante, el momento en que a ella se le escapó de la conciencia y que Está inhibida o sofocada. sofocada, pues aquí en este momento en Freud es inhibida y sofocada, ¿cierto? En No la este quiere, momento, pero ya sí. exacto, pero ya después cuando va a hablar en 1915 ya nos diría reprimida, ¿cierto? Sí, pero aquí Está inhibidas, fuera de la conciencia. sofocadas, o esta Eso, manera de ajá. decir, en una suerte de reino de de sombra. Exactamente, porque les es absolutamente ignorado, no caen en cuenta Ajá, de que eso. están a merced de esa. Ajá. Entonces eso es lo que le pasa a la señora que va y dice, quiero dejar a este señor que me hace sufrir. O sea, Mm. ella no se ha dado cuenta que es que si no lo puede dejar es porque ella misma, ¿sí? Se dijo en algún momento a sí misma que no lo quería dejar y tenía razones. Y hasta que no las encuentre, ¿sí? Ella va a seguir a merced de ese designio contrastante. Mm. Lee nuevamente Melissa como lo dice. Mm. ¿Desde dónde que le Eh, donde dice el estudio de la histeria, porfa. Sí, leamos, es cortico. Ujú. El estudio de histeria muestra que, no obstante, están presentes, vale decir que la correspondiente alteración material se mantiene, son acumulados, pasa una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras, hasta que salen a la luz como unos espectros y se apoderan del cuerpo, que de ordinario estaba al servicio de la conciencia yoica dominante.
de ordinario, ¿cierto? O sea, el cuerpo nos obedece cuando queremos, bueno, me voy a bañar, voy a salir, voy a trotar, lo que sea, el cuerpo ahí está al servicio de la conciencia yoica dominante. Pero entonces, yo sé que esto es muy bonito como metáfora, no vamos, sino porque es bueno descifrar esta metáfora porque nos dice más cosas, ¿cierto? Sí. El estudio de la histeria muestra que, no obstante, esos designios inhibidos están presentes, que la correspondiente alteración material se mantiene, ¿sí? La correspondiente alteración material, digámoslo así, en esta señora que sigue buscando a la persona que la hace sufrir. Listo, la alteración se mantiene, son acumulados, o sea, no, sí están siempre ahí, unos sobre otros, ¿cierto? No logran. Pasan, Ujú, sí, se acumulan, pasan una insospechada existencia en una suerte de reino de sombras. Ellos pasan una insospechada en una suerte de reino de sombras hasta que salen a la luz como unos espectros que se apoderan del cuerpo. Aquí no sería también la señora que quiere amamantar y no lo logra el cuerpo. Se apodera del cuerpo en el sentido de que no le sale la leche materna, por ejemplo. Exacto. Pero entonces necesitamos, está claro, ¿cierto? Y uno ve ahí el espectro que se apodera del cuerpo, porque es un cuerpo que no responde, pero lo que necesitamos es ir al reino de las sombras, a ese momento en que ella se dijo, no lo quiero amamantar. Y eso hay que contarlo. Es de las cosas más, claro, porque eso va contra todos los ideales, por eso es que este Freud, mire cómo dice, como devolverte al anterior, ¿sí? De los caracteres, intachables caracteres, ¿sí? ¿A Claro. dónde ahí? Bueno, Ahí donde estás, tranquila, intachables caracteres, claro. Una madre, imagínense, ¿cómo puede pensar una madre que no quiere amamantar a su hijo? Y sin embargo, tenemos que contar con que a veces no lo quiere amamantar. Es más, que no es que a veces, es que tiene que haber esa relación concomitante, porque no depende de ella, no es de su buena voluntad, es de la lógica significante, que esa es de hierro, esa lógica no falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque está sometida a la certitud o a la incertidumbre de si se logrará o no la expectativa o el designio, mejor dicho. Ahí van bien. Es toda Ahí una van bien. elaboración. Es Es una toda una cosa. elaboración. Eso es, sí, y esto es lo que abre camino al psicoanálisis definitivamente. Estamos en este texto que me parece que es de una apertura preciosa. Bueno, ¿algún otro comentario? Nos vemos en la próxima, que esto está muy rico. Sí, muy rico. Yo sí quería, Aquí el contexto. es por ejemplo, ¿Cómo? Ah, que me quedó como la inquietud de eso, sí. de esa actitud contrastante, por ejemplo, en las monjas y en los muchachos, que, eh, pues que eso, que no quedan ahí, sino que algo los vuelve a retroceder. Pues no sé si me hago explicar eso. Son como, como un tiempo, pues o yo me lo imagino un tiempo y algo vuelve y tranquiliza y vuelve y apacigua, pues por decirlo, ese Exacto, contraste, pues, exacto, pero, exacto. Por eso hay que ir al reino de las sombras. Ese ajá, reino de las sombras es lo que a ella se le olvidó. A ella se le mm, olvidó que había pensado, en algún momento tuvo que haber pensado, yo no quiero amamantarlo. O en algún mm, momento tuvo que haber pensado, ay, yo la quiero despertar. O sea, tenemos que contar con eso. No podemos mm, quedarnos en la mera parte consciente. Y mm, cuando la señora ahí me dice, quiero dejar a este señor que me hace sufrir, tengo que contar con que sí, esa es su buena voluntad, pero existe una voluntad contrastante. Eso es situarme desde el punto de vista del psicoanálisis. ajá, muy Es una bien. belleza. Nos Sí. vemos. Oh, Muchas bellísimo. gracias. Hasta la próxima. Chao, feliz Chao, hasta noche. luego. Lo Gracias. Que mismo, estés chao. bien. Hasta Noches. luego. Chao.